¿Qué es el páncreas? El páncreas es una glándula alargada que se ubica detrás del estómago y por delante de la columna vertebral. Esto quiere decir que es clasificado como un órgano retroperitoneal y disfuncional, es decir, que es exocrina y endocrina. La exocrina, su función, claro, es que el proceso de digestión en el páncreas segrega enzimas como la lipasa y la amilasa. Estas descomponen químicamente las grasas y proteínas que se ingieren y se absorben en el intestino, y esta función predomina en la cabeza pancreática. Después tenemos la función endocrina, como les mencioné, que es para regular los niveles de azúcar en sangre, y se produce una proteína llamada insulina y glucagón. Las células responsables de producir estas hormonas se concentran en los islotes de Langerhans, y esta función predomina en la cola y el cuerpo del páncreas. Ok, pero con respecto a los procesos de regulación, estos se dan en el páncreas, específicamente en los islotes de Langerhans, y secretan polipéptidos con actividad reguladora. Estas son hormonas como la insulina y el glucagón, que son importantes en la regulación del metabolismo intermediario de carbohidratos, proteínas y grasas. Después tenemos la somatostatina, que es súper importante porque es una hormona del crecimiento que interviene en la regulación de la secreción de las células insulares y el polipéptido pancreático. Esta es encargada de la regulación del transporte iónico en el intestino. Ok, dejando eso a un lado, vamos a los mecanismos de acción en el organismo. Esto actúa sobre el control del nivel de glucosa en sangre, interviene en la absorción de los alimentos, en el metabolismo de los electrolitos en el intestino. Además, está a través de la insulina e interviene en la captación de la glucosa en músculos estriados y otros órganos. Esto es con respecto al páncreas. El páncreas a nivel embriológico se desarrolla a partir de la 5ª semana de vida embrionaria en la parte caudal del intestino anterior, a partir de los brotes endodérmicos dorsal y ventral. A nivel histológico, el páncreas está recubierto por una fina cápsula de colágeno que se extiende al parénquima en septos finos y delicados. El estroma es de tejido conjuntivo laxo que contiene capilares, y en ella se encuentra la porción exocrina, que su unidad histológica es el acino pancreático y tiene una forma esférica y de uvita hueca, mientras que la porción endocrina, su unidad histológica son los islotes de Langerhans, que son cúmulos de células secretoras de hormonas. Bien, ahora que sabemos esto, vamos a necesitar saber qué es la secreción de insulina, y la insulina es una hormona que disminuye el nivel de glucosa en sangre. La producen las células beta del páncreas y la liberan al torrente sanguíneo cuando aumenta la glucosa, como ocurre después de comer alimentos. Una vez que hablamos del páncreas, necesitamos saber de las glándulas salivales un poquito, y es que son glándulas exocrinas ubicadas en la boca, y tenemos 3 glándulas: la parótida, la sublingual y la submandibular. 3 pares. Estas serían las glándulas mayores, y las glándulas salivales menores están ubicadas en la mucosa bucal. Estas son glándulas labiales, palatinas, genianas y linguales, que producen saliva excretándola a través de los ductos. La secreción salival sirve para el mantenimiento de la higiene bucodental, la preparación del alimento, para la masticación, gusto y deglución. Además, la secreción salival consta de 2 tipos: la fracción serosa, que contiene tialina, una amilasa alfa, que contribuye a la digestión de almidones, y una fracción mucosa, que se encarga de la lubricación. Las glándulas parótidas secretan fracciones serosas, las submaxilares serosas y mucosa, las sublinguales sobre todo mucosa, y las bucales solo mucosa. Existe una inversión iónica con respecto al plasma sanguíneo, siendo la concentración de iones potasio en la saliva 7 veces mayor que en el plasma. Mi nombre es María Victoria Adán, soy de la sección 103.2 de Fisiología, y yo voy a explicar lo que son los islotes pancreáticos. Los islotes pancreáticos son estructuras de cúmulos de células del páncreas, cuya función es netamente endocrina. Ellas se encargan de producir hormonas como lo son la insulina y el glucagón. También secretan inmunoglobinas. Los islotes se separan del tejido exocrino por una cápsula conectiva y por células gliales. Su número aproximado es entre 1 millón y constituyen el 1 y el 3% del total de la masa glandular. La estructura y la disposición de las células dentro del islote van a variar dependiendo de las especies, pero en el ser humano las células se encuentran entremezcladas, lo que apoya la existencia de estrechas interacciones paracrinas.
Es decir, la insulina inhibe la secreción de glucagón, el glucagón estimula la secreción de insulina y la somatostatina inhibe la secreción de ambas hormonas. Los islotes pancreáticos están formados por grupos celulares situados entre las masas glandulares exocrinas. Ellos producen al menos 4 tipos de secreciones endocrinas y están inervados por fibras simpáticas y parasimpáticas, que ellas regulan esta secreción. Los tipos de células de los islotes y su función son las siguientes. Las células betas. Ellas producen y liberan insulina, que es la hormona que regula el nivel de glucosa en la sangre. Ellas facilitan el uso de la glucosa por parte de las células y retirando el exceso de la glucosa que se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Ellas producen además lo que es el TRH. Esta es la hormona liberadora de tirotropina y ella constituye alrededor del 70% de las células de los islotes. La célula alfa. Estas células se encargan de sintetizar y liberar el glucagón. El glucagón aumenta el nivel de glucosa sanguínea al estimular la formación de este carbohidrato, que es a partir del glucógeno que se almacena en los hepatocitos. Ellas también tienen efecto en el metabolismo de las proteínas y las grasas. La liberación del glucagón es inhibida por la hiperglucemia, que representa entre el 10 y 20% del volumen del islote, y se distribuyen de forma periférica. Las células delta. Ellas constituyen el 5% de las células de los islotes y producen somatostatina, que es la hormona que regula la producción y liberación de la insulina por las células beta, así como la producción y liberación del glucagón por las células alfa. Las células PP. Ellas producen polipéptido pancreático. En estas solamente se encuentran las trazas. Las células épsilon. Ellas hacen que el estómago produzca y libere la hormona grelina. Estas células endocrinas representan el 60% de las células de los islotes. Las hormonas que se producen por estas células son liberadas al torrente y transportadas al hígado y al resto. Estructura de la insulina. La insulina humana es una hormona de naturaleza proteica. Sus acciones principales son estimular la captación de glucosa en varios tipos de células, disminuir el nivel de glucosa sanguínea al estimular la conversión de glucosa en glucógeno en los hepatocitos y miocitos, siempre que aumente dicho nivel. La insulina es una proteína que está constituida por 2 cadenas largas de aminoácidos, la cadena A de 21 aminoácidos y la cadena B de 30 aminoácidos. Ambas cadenas interaccionan mediante 2 puentes disulfuro entre las posiciones 7 y 7 de las 2 cadenas, entre posiciones 19 de una y 20 de otra. También existe un puente disulfuro interno en la cadena A entre los residuos 6 y 11. En la siguiente imagen se muestra la secuencia primaria de las cadenas representadas de forma esquemática, con las cadenas y los puentes disulfuro entre ellas. La cadena A se muestra de color azul y la cadena B de color verde. En cuanto a la estructura secundaria de la cadena A, la estructura predominante es la helicoidal, que representa el 57% con 2 modalidades de la misma. Hélice alfa con los residuos de 2 a 6 y de 13 a 16, y hélice 3 de 10 en residuos de 16 a 19, todos incluidos. Uno de los residuos es el cisteína C20, que representa un elemento en beta que vendría en el puente. Y en cuanto a la estructura de la cadena B, en esta cadena también encontramos una mayoría helicoidal, 14 residuos de 9 al 22 incluidos, con mayoría en alfa. 3 residuos son hebra beta y una parte de secuencia sin estructura secundaria. Esta cadena posee un sitio de unión ion zinc en el residuo de histidina de la posición 10. Biosíntesis de la insulina. La insulina se sintetiza en las células beta del páncreas y se libera bajo la influencia de varios estímulos, entre ellos la ingesta de proteínas, carbohidratos y su paso a la sangre a partir de los alimentos digeridos.
En las células beta, la insulina se sintetiza a partir de la proinsulina, una molécula precursora por acción de enzimas proteolíticas conocidas como convertasas, prohormonas, específicamente la convertasa proproteína 1 y convertasa proproteína 2, así como la exoproteasa y carboxipeptidasa E. Ciertas modificaciones ejercidas sobre la proinsulina eliminan una región del centro de la molécula denominada péptido C, quedando libres los extremos C terminal y N terminal. Estos extremos libres tienen 51 aminoácidos en total y se denominan cadenas A de 21 aminoácidos y B de 30 aminoácidos, los cuales terminan unidas entre sí por medio de puentes de enlaces del sulfuro. De modo que la proinsulina consta de las cadenas B, C y A, y los gránulos secretorios liberan las cadenas simultáneamente. Secreción de la insulina. La insulina puede depender de los canales de la bomba potasio, mecanismo mediante el cual se libera insulina en esta relación directa a la glicemia y al metabolismo de la glucosa. La producción de ATP corre en paralelo con la utilización de la glucosa, lo cual incrementa la relación ATP y ADP, y esto condiciona el cierre de los canales de la bomba potasio, despolarizándose la membrana plasmática con la apertura de los canales de calcio, incrementando así la concentración intracelular del mismo y secretándose la insulina. Los mecanismos de secreción de insulina están regulados de manera muy precisa y se adecuan a los requerimientos metabólicos del organismo. La depuración de insulina ocurre en todas las células sensibles a la hormona, pero en mayor medida el hígado, el riñón y el músculo esquelético. La regulación de la secreción de insulina, la secreción de insulina está regulada por la interacción de sustratos del sistema nervioso autónomo, de hormonas y de señales intercelulares paracrinas. La glucosa, los aminoácidos, la arginina y la leucina, cetoácidos, ácidos grasos, constituyen los estímulos primarios. Al metabolizar se incrementa la concentración de ATP, inhiben los canales de potasio ATP sensibles y favorecen el influjo de calcio al citosol al abrir los canales electrosensibles de este catión. El calcio se une a una proteína que, una vez activada, interactúa con otras proteínas como lo que es la quinasa C, que una vez que activa el citoesqueleto, promoviendo la síntesis de miosina para formar los cilios contráctiles. Buenas tardes, mi nombre es Josimar Chacón y yo le voy a hablar sobre el glucagón. El glucagón son hormonas péptidicas de 29 aminoácidos producidas por una célula alfa del páncreas y cuya función principal es estimular la producción de glucosa, aumentando así la glicemia. Esta hormona tiene un proceso molecular de 3485 Dalton y es sintetizada por las células alfa del páncreas. Es la estructura anatómica denominada islotes de Langerhans. La secreción de glucagón está regulada principalmente por nutrientes y hormonas. La glucosa y la insulina son los dos estímulos más importantes y la glucosa tiene un efecto directo en la secreción del glucagón y otro indirecto en la insulina. En la regulación de la secreción del glucagón está regulada por factores paracrinos, endocrinos y el sistema nervioso autónomo y por los cambios de la concentración del metabolismo en la sangre. En las señales paracrinas encontramos la insulina, la GABA, la amilina, la somatostatina, y en los factores endocrinos encontramos los péptidos hormonales, péptido similar al glucagón 1, péptido similar al glucagón 2, leptina, y en los ácidos libres y en algunos aminoácidos regulan la liberación del glucagón. Síntesis del glucagón. El proglucagón es el precursor inactivo de la hormona, así como también el péptido similar al glucagón 1 y el péptido similar al glucagón 2. También el oxitodimodulina y la glicentina. Este es un aminoácido de 158 moléculas y es modificado por un gen y un solo ARN mensajero. La somatostatina es una hormona de 14 aminoácidos producida por el hipotálamo y por las células delta de los islotes.
en el páncreas. Está producida por la hormona del crecimiento y por la hipófisis. También tiene como un efecto sobre el páncreas, donde ingiere las secreciones de la insulina en el glucagón. El mecanismo de acción biológica, esta se inicia con la unión de un receptor de membrana que activa la adeniciclasa, que produce un aumento de adenosis monofosfati cíclico intracelular, que determina la activación de una protequinasa, fosforilando enzimas clave para poner en marcha todas las acciones biológicas del glucagón. La insulina humana es una clase de medicamentos llamados hormonas. La insulina humana se usa para tomar el lugar de la insulina que normalmente produce el cuerpo. Funciona ayudando a mover el azúcar de la sangre hacia los otros tejidos del cuerpo, en donde se usa para la energía. También evita que el hígado produzca más azúcar. Todos los tipos de insulina que están disponibles funcionan de esa manera. Los tipos de insulina difieren únicamente la rapidez con la que empieza a funcionar y cuánto continúe controlando el azúcar en la sangre. Hay que tener en cuenta que la insulina controla el azúcar alta en la sangre, pero no cura la diabetes. Continúa usando la insulina humana incluso si se siente bien. No deje de usar la insulina sin consultar a su médico. No cambie a otra marca ni tipo de insulina, ni cambie la dosis de cualquier tipo de insulina que usa sin hablar con su médico. Son los efectos secundarios que podrían provocar estos medicamentos. Estos medicamentos ocasionan cambios en el azúcar en la sangre. Deberá conocer cuáles son los síntomas del azúcar alta o baja en la sangre y qué hacer si tiene esos síntomas. La insulina puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desesperarse. Engordamiento, hinchazón o irritación en el sitio de la inyección u otro síntoma de haber tomado la pastilla. Cambios en la sensación de su piel, engrosamiento en la piel, acumulación de grasa o un poco de depresión en la piel, aumento de peso y estreñimiento. En caso de una sobredosis. Si la sobredosis puede ocurrir si utiliza demasiada insulina o utiliza la cantidad correcta, pero come menos del usual o hace más ejercicio del usual. La sobredosis de insulina puede ocasionar hipoglicemia. Si tiene cualquiera de los síntomas de hipoglicemia, sigan las instrucciones de su médico para que él debería hacer y desarrollar si de verdad tienes una hipoglicemia. Otros síntomas de sobredosis son pérdida de conocimiento y convulsiones. ¿Qué dieta debo de seguir mientras tomo estos medicamentos? Debo de tomar una dieta especial. Asegúrate de seguir todas las recomendaciones de ejercicios y dieta que le haga su médico o nutricionista. Es importante comer una dieta saludable y comer casi las mismas cantidades de las mismas clases de alimentos, aproximadamente en las mismas horas todos los días. Omitir o retrasarse las comidas o cambiar la cantidad o clase de alimentos que consume puede ocasionar problemas para controlar el azúcar en su sangre. Hola, mi nombre es Paula Bustamante y a continuación voy a dar una explicación sobre los factores de crecimiento similares a la insulina. Estos son unos péptidos estructuralmente relacionados con la insulina que tienen una acción estimuladora del crecimiento y potencian la acción de la insulina, además de regular la proliferación celular. Estos factores tienen una masa molecular que tiene una estructura homóloga a la proinsulina y existen dos tipos, el IGF-1 o somatosomedina C, que es el que mejor se correlaciona con el estado secretor de la somatotropina en la vida postnatal, y está el IGF-2 que parece tener una mayor relevancia en lo que es la vida fetal. En el plasma y en los fluidos biológicos, estas circulan unidas en su mayor parte a proteínas transportadoras de alta afinidad que modulan su vida media, su interacción con el receptor y posiblemente desempeñen acciones directas en la proliferación celular. A esta proteína, junto a los propios IGF y sus receptores, se les engloba actualmente en el llamado sistema IGF, que tiene una gran trascendencia en lo que es el crecimiento y la diferenciación de células normales y malignas.
Es importante señalar que una de las principales funciones del IGF-1 circulante es el control inhibitorio de la secreción de somatotropina, tanto hipofisaria como hipotálicamente.